Hoy tenemos en Equipos Invencibles a un invitado muy especial que nos dejó muchas, pero que muchas lecciones sobre el liderazgo de equipos que a él le tocaron vivir en primera persona. Y bueno, primero que nada, debo pedir una disculpa por la voz que tengo hoy, pero es consecuencia, resultado de haber entrenado durante un fin de semana muy intenso a la selección mexicana de rugby construyendo ese equipo invencible en lo que es nuestra preparación para jugar contra Islas Caimán la semana que viene. Pero bueno, sigamos con nuestro invitado especial. Él es ex capitán de la selección española de rugby y con, atención, 79 partidos a sus espaldas, representando al 15 de León, que por cierto es como se le conoce a la selección española de rugby en la modalidad de 15 jugadores. Es el segundo jugador que más veces ha representado a España de toda la historia del rugby español. Ha jugado además como profesional en España, Inglaterra y Francia. Participó en el programa culinario de Radiotelevisión Española MasterChef Celebrity y como actor ha aparecido en varias series como La Unidad y muy recientemente en la serie que la está rompiendo en España y a nivel internacional y que recientemente ha estrenado la última parte con la que se pone fin a la misma, la maravillosa serie La Casa de Papel. Es además coautor del libro Team, Lecciones y Valores del Rugby para la Vida, pero sobre todo es una persona apasionada y entregada a sus equipos, a su gente y por encima de todo, a la vida. Él es Jaime Nava. Bienvenidas, bienvenidos a Equipos Invencibles. Un equipo invencible no es aquel que no pierde, sino aquel que no se deja ganar. Vivimos tiempos en los que es más necesario que nunca trabajar en equipo, incluso en la distancia. Sin embargo, nadie nos ha enseñado cómo hacerlo con éxito. Permíteme que te comparta estrategias, ideas y herramientas bajadas a tierra desde mi experiencia trabajando con diferentes selecciones nacionales de rugby, así como atletas olímpicos, líderes de organizaciones y equipos de empresas multinacionales para que puedas construir tu equipo desde cero, lo puedas acompañar hasta su alto rendimiento y como consecuencia obtener resultados extraordinarios. Porque creo en los equipos como motor de cambio y evolución. Y porque creo en aquellos líderes que tienen las agallas de liderar desde y con el corazón. Porque la vida es un deporte de equipo y porque juntos siempre llegaremos más lejos. ¡Que comience el juego! Esto es Equipos Invencibles. Muy buenas, Jaime, bienvenido. Ha sido difícil poder cuadrar un espacio, poder vernos, poder reencontrarnos después de un montón de tiempo persiguiéndonos y a ver si podemos hacer realidad esta entrevista. Sé que has estado a tope por mil cosas, que si por un lado temas relacionados con el rugby, que si por otro lado temas relacionados con la televisión. Por cierto, ya se va a estrenar la última parte, última de las últimas, de La Casa de Papel. Y te iba a decir que nos contaras aquí en primicia cómo acaba, ¿no? Yo soy un enfermo de la serie y tengo unas ganas enormes de saber cómo acaba, pero sé que has estado con el estreno, con la premier, con mil cosas y bueno, la verdad que te agradezco un montón el tiempo que nos estás dando para poder conversar de muchas cosas que nos encantan a los dos, por cierto, que tenemos muy en común, que tiene que ver con los equipos, que tiene que ver con el liderazgo, que tiene que ver con las personas. Así que ahora sí que sí, bienvenido Jaime y mil gracias por tu tiempo. Mil gracias a ti, Rubén. Tenía muchas ganas de que pudiéramos dedicarnos este ratito, ¿no? Porque es verdad que, joder, tenemos muchas cosas en común, como has dicho, pero es verdad que nuestros caminos pues, se separaron hace ya algunos años. Es que te has ido muy lejos, tío. Es que te tenemos en México. Te tenemos en México haciendo ese trabajazo que llevas años haciendo allí, ¿no? Aportando tanto por este deporte al que amamos los dos, que tantas cosas nos ha proporcionado, que es es prácticamente nuestro vehículo de vida, ¿no? Y durante este ratito vamos a hablar pues de todo lo que podamos. Pues claro que sí, tío. Estamos además, como bien has dicho, estamos a horas, porque faltan solo horas para ese estreno mundial tan esperado de la segunda parte de la Casa de Papel en la que he tenido el privilegio, el placer y la enorme suerte de participar, emprendiendo ese nuevo camino que he tomado, ¿no? En el mundo de la actuación, de la interpretación. Oye, y es verdad que están sucediendo muchas cosas y nada, tío, dispara y pongámoslas
sobre el tapete y oye, que la gente que nos esté escuchando, pues que se divierta, que pasen un buen rato escuchando a dos amigos, a dos compañeros, contándose batallitas, que al final es lo que suma, tío. Genial, Jaime. De hecho, pues mira, hay mucha gente que seguramente está escuchando esto que ya te conoce. Para quien no te conozca, y ya en la intro hablamos de que has tenido experiencia como jugador en España en varios clubes, en Inglaterra, en Francia, en varios clubes. Hace mucha experiencia con selección española, capitán, con esas casi 80 que decíamos antes, 79 caps o veces internacional para el 15 de León, siendo en muchas de ellas capitán de esa fabulosa selección que también llevo de alguna manera en mi corazón. Pero para la gente, además de esta intro y de lo que has hecho y aparecer en Masterchef y escribir el libro, Tim, siendo coautora, además ahora escenificándolo, con obra de teatro incluida, apareciendo en una de las series más potentes actualmente y que creo que va a dar muchísimo que hablar. Aparte de todo esto, que no es poco, entre otras muchas cosas, cuéntanos, para la gente que no te conoce, si pudieras describir a Jaime en 3 palabras, ¿cuáles serían esas 3? Eh, bueno, en 3 palabras es muy difícil. Rubén, tío, dame una frase, por lo menos. Venga, va, No, ponlo a modo de frase, como nada, mucho. modo de frase. No, yo primero un apasionado de la vida, un entusiasta, perdón, Uh -huh. que se entusiasma Uh muy -huh. rápidamente con cosas que realmente aporten a la gente y bueno, y por acotar un poco, ¿no? Yo me considero, he sido siempre, soy y seré un jugador de rugby al que le gusta vivir la vida y disfrutar de las personas, tío, de la gente. Uh Yo, -huh. yo lo paso muy bien en compañía de otros y me gusta dedicarle tiempo a eso, ¿no? A estar con la gente. Es verdad que luego hay momentos en los que te tienes que dedicar más a ti mismo. Yo, por ejemplo, yo estoy ahora en ese momento, ¿no? Un poquito en trabajar sobre mí, en trabajar el momento en el que estoy construyendo esta nueva vida, pero a mí siempre me ha gustado el contacto, tío, el contacto con la peña. Pero bueno, si tuviera que definirme, fíjate, ya no con 3 palabras, con una, diría que soy un entusiasta. Genial, Jaime. Y dentro de ese entusiasmo y de ese compartir y de las personas, que de hecho por ahí tenemos a varios referentes que justamente hablan del valor del ser humano, ¿no? Como motor y centro después de poder generar y construir equipos de alto rendimiento. Has pasado a lo largo de tu vida en muchos entornos de rugby, en muchas culturas diferentes, la anglosajona, la francesa, la española, con un equipo nacional de rugby que ha contado con gente de otras nacionalidades, pero que al final todos han competido para servir al equipo y a la meta, a esa España rugby. Dentro de toda tu experiencia en diferentes equipos, ¿cómo defines un equipo de alto rendimiento? Un equipo de alto rendimiento lo defino como una maquinaria perfectamente engrasada que si no tiene claro el propósito no sirve para nada. Eso es para mí un equipo de alto rendimiento. Una maquinaria bien engrasada porque los equipos de alto rendimiento hoy en día lo conforman en el mundo del deporte, forman parte de atletas que son auténticas, o sea, auténticos relojes suizos a nivel de funcionar. Me refiero a que son auténticas máquinas, ¿no? Pero sin embargo existe ese peligro de que si no saben para qué están perfectamente alineadas y engrasadas, si no saben hacia dónde van o hacia dónde se dirigen, no tienen ningún sentido, por muy máquinas que sean, ¿no? Y yo es que últimamente defiendo mucho la idea de que en un equipo de alto rendimiento tiene que estar siempre presente el propósito, la hoja de ruta, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y las personas que quieran dirigir esos equipos tienen que tener
sobre todo esa capacidad, aparte de unos valores y capacidad de liderazgo y todo esto que nos gusta hablar, hoy en día lo que más hay que poner en valor es dar sentido del propósito a la gente, porque entonces cuando todo encaja, ¿no? Ujú. Y dentro de todos estos equipos, Jaime, incluidas selecciones nacionales y demás, ¿cuál crees desde tu punto de vista, de tu experiencia vivida en primera persona, que es el equipo que más ha representado justamente ese sentido de propósito? Sin duda la selección española, la selección nacional, por diferentes razones. Primero, porque ser internacional, representar a tu país en cualquier tipo de deporte, en la categoría que sea, o sea, desde ser internacional en rugby, en fútbol, a representar a España en canicas, da igual. Eh, para mí es la máxima expresión, ¿no? Porque estás representando a tu gente, a tu cultura, a tu familia, a tus amigos, tu país, ¿no? Tu entorno. Entonces, para mí el mejor proyecto en el que yo haya estado involucrado, sin duda, siempre ha sido la selección. Por eso para mí siempre ha estado por encima del otro, por delante de cualquier otro objetivo o propósito deportivo, ¿no? Porque además tú lo vas a entender muy, muy fácilmente. Cuando yo me di cuenta de la dimensión que podía alcanzar la selección nacional, los Leones, la selección española de rugby, era cuando realmente nos dimos cuenta de que estábamos jugando para llevar al rugby de un país, al rugby de España, a un mejor nivel, ¿no? Al siguiente nivel. Y que con lo que hacíamos ya no era cuestión individual por nosotros ni por el equipo, era porque sentíamos que lo estábamos haciendo por muchísima gente que creía en nosotros y que nos apoyaba y que realmente estaba muy, muy ilusionada. Entonces, ahí yo me di cuenta que la selección española, con todos esos años de participación, que son prácticamente 17 años, Rubén jugando ininterrumpidamente para la selección nacional, pues ahí es cuando, en esa última etapa mía como jugador, como capitán de la selección española, es cuando me di cuenta de que el propósito que teníamos como jugadores y como equipo era mucho más elevado. Ya no éramos nosotros, era el rugby español y era mucha gente. Ujú. Fíjate que has hablado de 17 años, ¿no? Y aprovecho para felicitar a la federación por su centenario de vida de rugby español. No sé si tanto la federación, porque obviamente fue un proceso después de constitución, pero 100 años de nuestro rugby en España. Hablabas de 17 años. Yo, como sabes, soy un enamorado del rugby nacional y probablemente te diga algunos nombres que te vayan a sonar, pero me imagino que 17 años en la selección te habrá tocado, y si no, por ahí cerquita, te habrá tocado estar en manos de Pierre Pérez, de Jet Glim, de Bryce Bevin, de Regisson, de Santi Santos, obviamente a nivel de selección nacional, ¿no? Que creo que posiblemente hayan sido ese orden. Bueno, Los has dicho, además perfectamente y en el orden. Solo te has dejado a uno. posiblemente me haya dejado a uno, pero lo que sí seguro es que puse a Bryce Bevin antes que a Regis. Iba primero Regisson, después Bryce Bevin Efectivamente. y por último Santi Santos en Pero toda la última etapa. totalmente. Solo te has dejado a Pablo Tomás García, que fue el que me hizo debutar. Claro, Tommy antes incluso de que todos estos, claro, De, ahí de, por inicios de, del año 2000, ¿no? 2000, claro, 2001, 2000, pues 2000, yo debuté en el año 2002. claro. En Y el, yo en el creo que año 2002. Yo creo que Tommy estaba ya desde por ahí el año 2000. Recuerdo que vino a Efectivamente. Australia a jugar contra España al Central. Tommy Eso estaba es. entrando en aquel Estaba momento entrenando con Cancho. con Cancho, exactamente, exactamente. Fíjate, desde antes incluso de ese Pierre Pérez que venía del Metro Racing de París, si no recuerdo mal. Y pues Sí. sí, justamente antes de esto, Del Tommy, Biarritz. De Biarritz. Pierre o de Pérez, que Biarritz. fue una etapa muy, muy corta porque Pierre Pérez era un fantástico entrenador francés, pero era un entrenador de formación.
Y yo creo que no encajó en los planes de aquella selección, porque él tenía una manera de trabajar con jóvenes que con una selección nacional pues no cuajó, ¿no? Pero bueno, era un tío que también, pues, oye, le tuvimos durante un tiempo y dejó su marca en algunos de nosotros, claro que sí. Claro. 17 años, un montón de entrenadores y dices que al final fue más o menos en la etapa última en la que más conectaste con ese propósito, ¿no? Como a nivel de Totalmente. colectivo, a nivel de equipo. ¿Qué hizo que fuera al final? ¿Qué había de diferente? No hablo en la calidad, obviamente, técnica, no hablo de todas estas partes más técnicas o estratégicas que tienen que ver con el qué es lo que se va a hacer o cómo se va a hacer, sino yendo mucho más para allá, ese por qué o para qué, que decíamos antes, que además hace mucho match o empata mucho con la idea esta de Simon Sinek del círculo dorado, de ir del por qué o para qué de dentro hacia afuera, voy del por qué o para qué, entonces ya voy al qué y como último destino, voy del por qué o para qué al cómo y del cómo al qué. ¿No es? Pero poca gente va a la raíz, poca gente va al propósito, al por qué o para qué hago lo que hago. Y creo que por ahí hay que empezar y por último llegar a ese qué es lo que hago o cómo lo hago, ¿no? ¿Qué había de diferente? ¿Qué hubo al final de ese camino, esos 17 años, que no hubo anteriormente para realmente conectar con ese propósito? Hubo realmente precisamente, suena un poco quizá a ilógico, ¿no? Con lo que acabas de decir, pero precisamente lo que fue diferente fue que por primera vez la selección nacional se planteó un propósito elevado. Porque yo lo que creo es que precisamente por eso, cuando estábamos hablando tú y yo hace unos minutos fuera de cámara, por así decirlo, estábamos poniéndonos al día tú y yo, porque llevábamos mucho tiempo sin poder charlar tranquilamente, ¿no? Pero precisamente lo que marcó la diferencia fue plantearnos realmente tener un propósito. Porque cuando hay ausencia de propósito, es que, insisto, es que no hay nada que hacer. Entonces, lo que marcó la diferencia fue realmente una visión que bueno, más bien unos pocos locos compartimos en su día, allá por el año finales del 2014-2015, cuando estábamos en una situación del rugby español muy complicada, dijimos, tenemos que estar en el próximo mundial. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿De qué manera? Tampoco. ¿Tenemos capacidad? A día de hoy no. Pero vamos a ir allí y vamos a estar allí. Y todo cambió. Y todo cambió. Y además coincidió que estuvimos a punto de hacerlo, porque finalmente no se consiguió el propósito del Mundial, de estar en el Mundial. Pero, el tener esa zanahoria ahí delante, perseguirla, el planteártela, coger a unos cuantos locos y luchar por esa idea, eh, todo eso lo hicimos en un momento en el que gestionábamos una situación económica muy difícil y además en lo deportivo estábamos muy mal, porque veníamos de una temporada muy mala en la que casi incluso el rugby español pierde la categoría del Campeonato de Europa, que ganamos a Bélgica llorando en el último momento en el Central, pero bueno, al final conseguimos mantener la categoría. Pero en esa época, con Santiago Santos a la cabeza, fueron sus primeros pasos en la selección, precisamente se marcó una diferencia. Y es que se marcó un propósito muy elevado que fue hacer que el rugby español pudiera estar representado de nuevo en un mundial y eso nos iba a llevar a estar en el siguiente escalón, el dar ese paso que consideramos que el rugby español se merecía y se tenía que dar. Uh -huh. ¿Qué líderes han sido para ti los más trascendentales y qué es lo que hicieron exactamente para construir justamente equipos de alto rendimiento? Bueno, hay líderes de todo tipo, ¿no? A mí me gustan, yo tengo, por ejemplo, una imagen, podríamos empezar a definir por qué tipo de líder es el que nos atrae más o no. A mí, yo, por ejemplo, como deportista, pues
he tenido la oportunidad de tener líderes en equipos, capitanes, que a mí me han servido mucho como ejemplo, ¿no? Precisamente haciendo lo que tiene que hacer un líder como base primordial, servir de ejemplo y ser un líder generoso que está constantemente buscando la manera de trascender en la gente sacando la mejor versión de las personas. Y para mí, en ese sentido, he tenido desde un capitán como es Javilón, por ejemplo, que conoces muy bien. Javilón era un tío que yo le tuve como capitán en una etapa en la que yo iniciaba mi carrera profesional como jugador. Entonces, claro, te impactan las cosas mucho más, ¿no? Y eres una esponja porque eres muy joven. Pero Javilón fue un gran líder. Un gran líder del que tuve también la posibilidad de disfrutar fue Steve Tuinot, también un jugador tongano que fue internacional con España en el Mundial, y ese era un líder increíble, ¿no? Fuera del rugby, por supuesto, mi padre. O sea, el primer gran líder que tienes que encontrar tiene que ser en tu entorno, y evidentemente nuestros padres marcan mucho la diferencia, ¿no? Y en este caso mi madre y mi padre han hecho yo creo que lo mejor que han podido hacer es darme una educación, pero ahí tengo que decir que mi padre, para mí, en muchos aspectos, sin ser evidentemente el padre perfecto, porque no somos perfectos y no existen los padres perfectos, pero yo considero que mi padre, que ya no le tenemos con nosotros, ya no está, Dios le tenga en su gloria, pero mi padre fue un ejemplo de un líder muy, muy positivo. Líderes míticos, luego, pues, por ejemplo, Winston Churchill. Winston Churchill fue un gran líder del siglo XX, ¿no? Una mente brillante que hizo que el mundo no cambiara. Principios de siglo, ¿no? A mediados, bueno, casi a mediados del siglo, con esa Segunda Guerra Mundial, y con haber detenido una ofensiva nazi sobre el mundo que habría hecho que hoy probablemente viviéramos en un mundo completamente diferente y se hubiera convertido en una barbarie. Eh, Líderes hay muchos, y de muy diferente tipo, Rubén. Tenemos que encontrar aquellos que realmente provocan en nosotros cambios o nos hacen plantearnos determinadas preguntas que nos hacen a nosotros darnos cuenta de que necesitamos y podemos evolucionar. Yo creo mucho en ese líder transformador. Yo creo que es el interesante, ¿no? Ujú. ¿Cuál de estos estilos de liderazgo crees que es el que es capaz de mantener a un equipo más unido y de saber extraer lo mejor de cada uno de ellos para que el objetivo final, de manera colectiva, se pueda alcanzar? El transformador y el líder que es capaz de entusiasmar a través de la pasión. Por lo menos, evidentemente no me voy a atrever a decir que yo fuera un gran líder, ni mucho menos. Eso no me cabe a mí. No tengo yo no lo puedo decir. Eso lo tienen que determinar otros sobre ti, ¿no? Tienen que sacar esa calificación, la tienen que hacer desde fuera. Pero yo, por lo menos, yo sí que me basé mucho en intentar ser así. No sé si lo conseguí, en algunos momentos puede que sí, en otros puede que no, pero yo realmente creo en mi caso, ¿no? En el ejemplo de la selección española, Ujú. cuando a mí me toca de repente me veo que soy capitán de la selección nacional en un momento, además, en el que yo tenía serias dudas de que yo pudiera no solo asumir ese rol, sino que es que no tenía argumentos suficientes para ser capitán, porque en lo deportivo mis mejores años ya habían pasado. A mí me hicieron capitán, Rubén, con 32 años.
Estoy ya en la recta final de mi carrera. Pues a mí en ese momento me tuve que plantearme qué herramientas tenía yo para ofrecer. Dije, pues mira, Jaime, pues tú eres así, así y así, y te gustaría llegar allí, y hay que convencer a la gente de que allí es interesante llegar y hacer ese camino. Y me di cuenta de que yo lo que más tenía era pasión, tío. Y, y yo creo que los líderes que yo he visto que han sido capaces de transmitir esa pasión, la pasión por algo, hostia, eso, joder, Rubén, eso engancha a la gente. Eso tira de la gente. Hay muchas veces que la gente dice, hostia, yo no sé si esto allí, la Ítaca esta que me están señalando es buena o no, pero joder, tal y como me la están planteando, este tío de aquí al lado, quizá merece la pena hacer o ser como es él para y recorrer ese camino, ¿no? De esa manera y con ese mismo entusiasmo. Ujú. Y luego, sobre todo, hay que cuidar a las personas, tío. El- una cosa que tú dices mucho, que es tú le das mucha importancia a las personas y es verdad que las personas tienen que estar en el centro de todo, ¿no? Y si tú eres capaz de cuidar de las personas, preocuparte por ellas eh, y realmente eh, ser generoso con ellas para que encuentren su camino y encuentren esa mejor versión de persona que todos queremos ser, si eres capaz de hacer eso, creo que estás yendo por el buen camino. Ujú. Yo creo profundamente, Jaime, en ese líder que se ocupa, que cuida a la gente, que cuida a las personas, ¿no? Y muchas veces decimos que antes de formar jugadores de rugby, en este caso, formamos a atletas y antes de formar atletas, formamos a seres humanos, a personas, ¿no? Entonces va de jugador de rugby a atleta, de atleta a persona. Creo que ahí está y ahí radica la fuente de todo, ocuparnos del ser humano para entonces acompañarle a que él después sea o ella sea lo mejor en su actividad, que ponga todo su talento al servicio de la meta, que ponga todo su talento al servicio del equipo, pero eso ocurre cuando tú como líder te enfocas en la La persona, persona. le das libertad y espacio para que esa persona sea parte de la creatividad, del proponer, del hacer, porque si no estamos encorsetando a la gente. Creo que hay que poner foco en la Eso es. persona y que se pueda expandir en su mejor versión, sirviendo a la meta y sirviendo al equipo. Has hablado también de que tú hiciste una introspección de yo qué tengo, yo qué puedo dar a este equipo y además descubriste que la pasión es uno de tus motores principales. Se ha visto, de hecho, muchas veces en redes sociales, en medios, alguno de los speech prepartidos, ¿no? Y esa arenga del capitán que han salido algunos medios de comunicación como algún ejemplo. Creo que la pasión es algo efectivamente que te simbolice, que te caracterice. Entonces hiciste una introspección, te diste cuenta de tus puntos fuertes, pusiste un lugar donde creías esa Ítaca, como hablabas antes, hacia dónde llegar, sin olvidar que la recompensa es el camino, El pero camino. que la Ítaca es lo que te pone el motor y te invita a pasar a la acción. Has hablado un montón de cosas que tienen que ver mucho para mí con el liderazgo. Hablabas de un liderazgo transformador y yo te preguntaría, echando la vista ahora atrás, con todas estas características, pasiones, Ítacas, propósitos, ¿qué ha dejado Jaime en los equipos? Joder, qué buenas preguntas me estás haciendo, Rubén, y qué buena es esta. ¿Qué he dejado yo en los equipos? Ah, he dejado, me gustaría pensar que he dejado una buena, una amistad, o sea, una esencia de que al final el rugby no es, el rugby que he dado yo no era lo importante. He dejado una esencia mía de persona en la que este soy yo, así, este es mi desnudo, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Y me gustaría pensar que he dejado en los equipos, insisto, es repetitivo, pero esa fuerza, esa creencia, esa pasión de que realmente lo que hacemos cuando estamos en el entorno rugby es
es realmente algo diferente, ¿no? Es, nos llena. Entonces, he intentado, he intentado siempre ser, ser un buen compañero, ser una buena persona, insisto, de verdad. Y lo sigo intentando, ¿eh? No siempre lo he conseguido, ¿eh? Hay muchas, por ejemplo, hemos entrado de lleno ya en temas como muy emocionales, ¿no? Y me estás preguntando sobre el tipo de liderazgo en el que creo o qué herramientas son las que se requieren. Las herramientas para mí son muy sencillas, son los valores que uno atesora y que uno tiene. Son como los ingredientes que queremos poner en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro entorno, porque además le dan todavía más sentido a lo que hacemos, ¿no? O por lo menos nos dan el modus operandi. Tú puedes tener un propósito, pero puedes ser un auténtico hijo de puta, con perdón. Y ser un auténtico hijo de puta con un propósito tal, pero es que los ingredientes que tienes para llegar a ese propósito no son los mejores, no son buenos, porque son valores que no son los mejores, ¿no? Entonces, siempre he intentado dejar unos valores que creo que son positivos en mí y ponerlos ahí, ¿no? Y, y eso es lo que he intentado. Y al final, esto nos sirve, tío, Rubén, el deporte, el rugby, nos sirve para crecer y para ser mejores personas. Al final, ¿no? Esto tengo una idea muy, muy romántica. Decías antes también una cosa que yo lo resumiría muy, muy rápido. O sea, un líder tiene que ser, ante todo, yo creo que tiene que tener una arista o una versión humanista. Tiene que ser humanista, ¿no? Y si no pones el foco en las personas, tío, no tienes nada que hacer. Yo, por ejemplo, me arrepiento mucho de que en mi etapa como capitán, una de las cosas que tendría que haber hecho es a lo mejor centrarme en algunos momentos más en determinadas personas, ¿no? En haber perdido más de mi tiempo con sentarme con algunos jugadores, algunas personas, para precisamente hacer esto que estamos hablando tú y yo, ¿no? Y haber focalizado en algunos momentos con algún compañero, alguna persona del equipo que requería a lo mejor una determinada charla o mi ayuda en algún momento muy específico, ¿no? Has hablado de nuevo de la parte humana, ¿no? De qué dejas, pues ese Jaime amigo, ese Jaime con sus recuerdos, ese Jaime humano, ¿no? Que al final, de nuevo en el centro de la ecuación, vuelves a poner al ser humano tanto en el liderazgo, ese transformador, como en lo que tú al final crees que es lo que más has dejado a tus equipos. Has hablado del poder y el peso que tienen los valores alineados a un propósito sin valores, quizá no sean los ingredientes más adecuados para caminar en el día a día hacia allá. Has hablado de tus arrepentimientos, ¿no? Del haber charlado detenidamente con algún compañero de alguna cosa, pero más enfocado a la parte humana, ¿no? Es Sí, el qué necesitas. haber atendido en un momento dado a lo mejor a un posible problema que estaba teniendo ese tío, Mm, ¿sabes? mm. O a lo mejor el haber dedicado más tiempo en acoger a alguien que entraba de nuevas y haberme focalizado más en esa persona para asegurarme que estaba bien, que estaba a gusto, que tal. Todo eso, ¿no? Es que claro, esto es a toro pasado, pero me gustaría a lo mejor haberme centrado en algunos momentos más así o haberlo hecho más veces o con más gente, haber intentado Ujú. llegar a más gente. Y hablando de valores, creo que ese es uno de ellos, ¿no? El poder ocuparte de la persona, el ser generoso en conversar y demás. Hablando de esos valores que deberían de ir alineados de alguna manera positiva hacia ese propósito. Hablabas del propósito al principio como aquello que determina un equipo de alto rendimiento. Decías piezas bien engranadas que persiguen un propósito. ¿Cuáles serían para ti algunos de los valores principales, esenciales, a modo de piedra filosofal, con los que tiene que caminar un equipo para convertirse en un equipo de alto rendimiento que entrega altos resultados, pero no solamente a cualquier costo, sino que en el camino camina tan bien con unos valores tan puros y tan buenos de los cuales te podrías sentir orgullosos al margen del resultado? ¿Cuáles serían algunos de esos valores para ti, Jaime?
Para mí no pueden faltar nunca la humildad, la generosidad, porque además eh, tú como individuo a lo mejor puedes decidir no ser una persona generosa, no ser siempre generosa. Pero sin embargo, cuando estás hablando de equipos y de colectivo, me parece que es un ingrediente que tiene que estar la generosidad, porque cobra mucho más sentido, ¿no? Si luego, si me hablas de los valores tuyos como personas individuales y no hay la generosidad, tampoco me parece grave, mientras tengas otros que sí que me parecen más importantes que estén ahí, ¿no? Pero los valores que no pueden faltar en un equipo son, sin duda, la humildad de sus individuos, la generosidad de sus miembros, no puede faltar el compromiso, no puede faltar el compromiso y no puede faltar la integridad. Creo que creo que para mí estos cuatro son muy importantes, son muy importantes. Y me encantan. Y de hecho, me estabas contando el tema de la generosidad. Me venía yo creo que la última, penúltima conferencia que he dado, que una chica del público me decía, oye, pero ¿cómo puedo ser generosa? Me decía, porque yo hago mi trabajo, pero hay gente de mi equipo que no llega a cumplirlo. Y estás hablando de ser generoso y tal. ¿Cómo puedo ser? Claro, le di la vuelta al papel y dije, si tú has hecho tu trabajo, ayuda a que esa persona termine el suyo. Claro, se quedó perpleja. Digo, claro, digo, si has acabado, dedícate, ponte como objetivo Claro, que la última media hora tuya de cada día sea asegurarte que tu entorno de trabajo, que tus compañeros o compañeras sí o sí acaben su trabajo. O sea, no solamente te ocupes de tu descripción de trabajo, asegúrate señor. como sea de que el resto de compañeros y compañeras hacen la suya. Y eso es parte de tu trabajo. Porque si tú haces eso, vas a detonar un efecto multiplicador y el resto va a querer hacer lo mismo. Y se empieza a compartir, se Es verdad, empieza de alguna manera a pegar esa manera de ser y de hacer en el día a día. Y creo que totalmente. profundamente en la generosidad, como decía Jaime, Em, en la em, integridad. em, empiezas, referente a lo que acabas de decir de la generosidad, empiezas a hacer algo que es tan importante en los equipos, que es dar, ¿no? Que al final ser generoso es dar a los otros, ¿no? Pero además es dar de una manera que sabes que ese momento en el que tú estás dando está generando luego esa cadena de puede desencadenar esa cadena de dación, ¿no? O de generosidad en los otros que va a hacer que la cosa escale, ¿no? Pum, 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 pum. No hay nada más contagioso que el ejemplo, ¿no? Sí, Y la generosidad. sí, estoy de acuerdo. Aparte, creo que los valores tienen algo muy bonito y es que tienden los comportamientos. Para mí, un comportamiento es un valor llevado a la acción. ¿No? Yo siempre digo hay que pasar de la 3D. Yo estoy cansado, Jaime, de ir a empresas a hacer alguna conferencia o taller o lo que sea y ver valor, misión y visión. Está muy bien, pero después tú observas cómo se desenvuelven en el día a día y te das cuenta de que no empata nada lo que tienen No, escrito, la 3D que yo le llamo, y la claro, 4D, pasar de la 2D a la 3D, pasar de lo escrito a lo tangible. Entonces, creo que los valores están muy bien, hay que tangibilizarlos a partir de comportamientos y los comportamientos tienden a imitarse por la gente, con lo cual, si tú eres un dador, como tú decías, en mi libro Millennials sabes al trabajo aburrido, lo llamo un giver 2.0, aquel que es pues, capaz de darte a ti algo que él necesita más que tú. Eso es entregar con generosidad. Y cuando alguien entrega desde esa posición, creo que tiende a imitarse, se derrama por la organización, se derrama por la propia familia, que para mí la familia es en sí un equipo y puede ser un equipo de alto rendimiento. Entonces creo que los valores que proponía Jaime son vitales, coincido con ellos, para poder caminar y convertir equipos de alto rendimiento. Vamos poco a poco llegando casi al final de la entrevista. Bueno, yo si fuera por mí, Jaime, bueno, de hecho hemos estado no sé horas, cuánto tiempo hablando el horas, día de hoy horas. antes de esta entrevista, pero es que creo que nos encanta y amamos lo que hacemos a modo de conferencias, a modo de escribir libros y tenemos muchas cosas que nos unen y puntos de vista similares. Como líder, te habrá tocado gestionar crisis, te habrá tocado en alguno no, seguro que en muchos momentos gestionar entornos complicados, entornos complejos, marcadores adversos, situaciones deportivas y extradeportivas no agradables.
¿Cómo gestionó Jaime, y si es que recuerdas alguno de esos momentos críticos que nos pudieras compartir, cómo gestionó Jaime, qué es lo que hizo para transformar algo crítico en algo que valiera la pena? Y ojo, no me refiero a con ir perdiendo y ganar, me refiero a que se fuera perdiendo y se perdiese, extraer de ahí algún aprendizaje que se haya materializado posteriormente, es decir, que de alguna manera hayas usado ese momento crítico. No sé si me explico por dónde va la pregunta, Jaime. Sí, 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 sí. Bueno, depende de los momentos, ¿no? Siempre hay, por ejemplo, durante un partido, tú lo sabes bien, hay momentos críticos y sabes que eso tiene una durabilidad y en el corto plazo necesitas activar una serie de palancas que hagan que el momento crítico cambie porque si no, el partido se va al carajo, ¿no? Pues, por ejemplo, durante un partido que es una situación de crisis en la que no están haciendo las cosas bien, primero, tienes que saber comunicarte con tu equipo, tienes que hacerlo de una manera honesta, tienes que intentar hacer partícipe a ese equipo y decirles, oye, tenemos un problema, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos aportar cada uno de nosotros para que esto cambie? Y yo creo que en momentos así en los que hay que buscar una solución en el corto plazo, creo que siempre viene bien tener esa pausa que refresca, ¿no? Y a lo mejor siempre dar a lo mejor un pasito para atrás para volver a conectar con las bases, ¿vale? Con las bases para volver a coger un... Esto, a mí no me gusta mucho lo del tema de, no, hay veces que tenemos que retroceder para coger impulso, ¿no? Pero quizá no lo he explicado bien. No estoy hablando de retroceder, estoy volviendo a conectar con las bases, conectar con la esencia para volver a redireccionar, ¿no? Y salir con más fuerza. Eso pasa, por ejemplo, mucho, es que son situaciones que en el alto rendimiento, en el rugby pasan mucho, porque cuando en el partido no están saliendo como las cosas como quieres, o entras en esos momentos de partido que estás completamente atontado, ¿vale? Que no sabes cómo, pero te has salido del partido y de repente a tu rival está saliendo todo y tienes que volver a recuperar el control de la situación, ¿no? Todo esto. ¿Qué pasa? Ese momento de microcrisis, ¿no? Hay que actuar así. Y luego ya cuando vienen los problemas gordos, que ojo, en el deporte de alto nivel nunca hay problemas gordos. O sea, situaciones de crisis, hostia, es un poco como dice el amigo Coopers, ¿no? Hay realmente problemas gordos y luego hay situaciones que simplemente pues, requieren, son situaciones que hay que resolver, pero que realmente no son problemas. Porque los dramas, hay problemas que son auténticos dramas. Entonces, ¿qué drama se puede dar a través del deporte? Que te vayas con la sensación de que te han robado un mundial, por ejemplo, ¿eh? Como nos ha tocado, como yo considero que me ha tocado vivir, por ejemplo. Pues eso es un drama. Pero luego eso es un drama que has vivido relacionado con el deporte, pero que al final es un juego, joder. Luego conectas con la vida real y, hostia, hay dramas en la vida real, en la vida de las personas, en el día a día, que son un poquito mayores, ¿no? Son o bastante más complejos y más serios. Ahí, bueno, pues un valor que hay que poner, antes que has estado hablando de los valores, me has preguntado por los valores, la resiliencia, saber ser resiliente y saber adaptarte a momentos críticos y a momentos de cambio, porque para mí la resiliencia no consiste en superar, consiste en adaptarte a las nuevas circunstancias. Eso es ser resiliente. Entonces, eh, las claves para los momentos de crisis, pues no te sabría decir si existen o no para crisis realmente gordas. Yo lo único que sé es que con la selección española me tocó vivir un momento muy desagradable en el cual no conseguimos alcanzar aquel propósito, aquel sueño. Era un propósito y era un sueño para muchos de nosotros. Y hubo momentos muy complicados en los que yo incluso pongo en duda si llegué a actuar del todo bien o no.
Yo lo único que sé es que nos tocó vivir aquello, que fue muy dramático para algunos compañeros de la selección, que algunos no pudieron volver a jugar la selección, otros incluso casi dejaron de competir porque perdieron la ilusión en lo que estaban haciendo, cosa que no, yo creo que es lo peor que puede haber, o sea, perder la ilusión por algo que llevas haciendo mucho tiempo y que amas, como es el deporte del rugby. Pero sabes que para la resiliencia, para ser resiliente, hay como 5 fases, ¿no? Tienes que convivir con ese drama, tienes que asimilarlo, tienes que hacerte a la situación, tienes que superarlo y luego ya tienes que construir una nueva meta, ¿no? Por así decirlo, así muy, muy resumido, ¿no? Y yo creo que una cosa que hemos conseguido hacer después de aquel drama que nos tocó vivir con la selección española, de no jugar aquel mundial que para el rugby español habría supuesto muchísimas cosas, creo que, creo que conseguimos ponernos de pie bastante rápido y conseguimos seguir avanzando para el rugby español, algunos desde dentro, otros intentando aportar desde fuera porque ya no estábamos en la siguiente fase, ¿no? Como me ha tocado a mí, por ejemplo. Pero estoy convencido de que el rugby español ha seguido dando pasos después de aquel drama de Bruselas. Luego, si quieres, otro día, otro programa, hacemos un monográfico de lo que es vivir un drama en el deporte, como aquel que nos tocó vivir, que algunos a lo mejor pues se están enterando ahora porque nos están escuchando y tal, y a lo mejor no les hemos dado todos los datos y me estoy poniendo directamente a hablar, dando por sentado ciertas cosas, pero yo solo sé que me tocó vivir aquello, que encontrar palancas en una situación así, activarlas es muy difícil, pero creo que te ayuda el vivir el duelo con tu gente y saber rodearte de los que realmente aportan y están comprometidos en los malos momentos. De nuevo, las personas, el tipo de personas que te rodean es importante. Y bueno, no se me ocurre qué más decirte, ¿no? He vivido, en realidad no te he dado tampoco ninguna solución, Rubén, pero yo viví aquella situación y la viví como pude y sin saber muy bien si fui realmente útil para ese periodo de drama. Solo sé que me volví a poner en marcha y al final, pues tomé otros caminos y ahí estoy, ¿no? Haciendo otras cosas, pero esa casilla se ha quedado en realidad para mí incompleta y tengo que saber convivir con ello, pero creo que, creo que lo más importante es que conseguimos dar pasos hacia adelante incluso cuando éramos un cadáver andante, ¿sabes? Mira, creo que has hablado de un montón de cosas, ¿no? Creo que sí que has dado muchas claves. Tomo por aquí algunas anotaciones. Has hablado de crisis y microcrisis. Has hablado de que para la crisis hay que ser resiliente y resiliente para ti es adaptarse. Has hablado de las 5 fases pues de esa resiliencia y del dolor, ¿no? Hablaste de salir rápido, ¿no? De ponerte de pie rápido, de ponerte en acción rápido. Y de hecho ahora decías, lo que sé que hicimos fue seguir caminando aunque fuéramos un cadáver. Entonces creo que no, aunque te hayas caído, el ponerte en pie y avanzar genera alguna sinergia que es mucho más positiva que el Sí. quedarte desde solamente el dolor, sin un cadáver, pero inmóvil. Has hablado de vivir el duelo con tu gente, de alguna manera arroparse, elegir la gente con la cual quieres atravesar ese dolor para entre todos buscar a lo mejor alguna solución y como decía, siendo cadáveres, porque lo que pasó aquello fue bastante dramático, seguir avanzando. Y has hablado de estar comprometido en los momentos complejos. Y es que hay una frase que me encanta que dice que el compromiso nace cuando la diversión se acaba.
cuando las cosas van bien no existe compromiso. Puede que Muy exista buena. compromiso, pero existe más diversión. Cuando te va bien con la pareja, estás divirtiéndote, no estás tan comprometido. Cuando vas ganando contra Rumanía, y aunque sufras, hay compromiso, por supuesto, pero hay cierto disfrute. El problema es cuando con la pareja te va mal, ahí Eso realmente es. es cuando estás comprometido o no. O sea, ahí se Eso es, ve, eso es. el compromiso nace cuando la diversión se Eso acaba. es, eso es. Cuando pierdes contra Bélgica sin que te arbitré no sé cuántos 20 golpes de castigo que tenía, cuando estás realmente mal, ahí es cuando sale deberían hacer el compromiso quién está y quién no está comprometido. El compromiso nace cuando la diversión se acaba, cuando las cosas van mal, es cuando Muy buena realmente frase. hay Muy que estar buena frase. comprometido. Y esto era para las crisis, Jaime, pero también es que has compartido un montón de cosas, tío. Has compartido las microcrisis. Aquí también tengo como 4 highlights. Tengo que en momentos de crisis el líder, y yo creo que el liderazgo puede ser y debe ser un liderazgo compartido, debe de saber comunicar. ¿Qué comunicar? Y punto 2, hacerlo con honestidad. Creo que cuando hay, para mí la palabra que vincula estos dos es ser íntegro. Cuando tú piensas, sientes, dices y haces en la misma dirección, Eso es. la gente si no, mira, y como entrenador a mí me pasa, ¿no? Yo cuando No, llego no, a... has definido, Rubén, has definido integridad perfecto, porque para mí la integridad consiste en que haya un equilibrio y concuerden constantemente tus acciones con tu comunicación. Es decir, que lo que tú dices y piensas lo lleves a cabo y lo acciones, ¿no? Mm, mm. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo con el mundo de la política, por ejemplo? ¿Por qué la gente está perdiendo la fe en la política o en los políticos en España en concreto? Además, lo digo abiertamente. Yo creo que la política en España es una mierda, sinceramente. ¿Por qué? Porque yo cada vez veo menos integridad en la gente. Creo que los mensajes que se lanzan no tienen absolutamente nada que ver con lo que se hace y con las acciones que se llevan a cabo. Y así nos luce el pelo. Punto. Eso es la integridad. Sí. Oye, una persona que es capaz de decirte algo y luego proporcionarte el ejemplo de lo que te ha dicho, eso es, eso es. Ni más ni menos, ni más ni Sí. menos. Es como alguna vez escuché que tu vídeo empate con tu audio, ¿no? Que no haya un Eso es, desfase entre el vídeo eso y es. el audio, que vaya Hay un totalmente decalage. alineado, que vaya alineado. Eso sería un poquito hablando de saber comunicar y honestidad. Has hablado, y este punto se me hace vital para gestionar crisis y demás, el qué puede aportar cada uno, conversar con ellos, es decir, implicarles en lo que está sucediendo para extraer soluciones. Y esto yo lo llamo la regulación entre pares. Cuando hay un problema, es entre los miembros del equipo, cómo podemos conversar y poner sobre la mesa algún tipo de mensaje, conversación, quizás incómoda o solución que ayuda a que el grupo como colectivo salga adelante, pero no solamente a través de que el líder comente algo, sino la autorregulación entre pares de saber resolver un problema, llegar a acuerdos y ponernos a la acción dejando el ego de un lado y sirviendo al equipo, que al final es de lo que se trata, ¿no? Y por último has hablado de que a lo mejor hay que dar algún paso para atrás. Decías, a lo mejor hay que dar un paso para atrás y sabes qué me ha venido a la cabeza y te vas a acordar en este preciso momento porque tú lo viviste. Agustín Carreño, teniente coronel del Ejército de Guerra, de la Escuela de Guerra del Ejército Español. Aquel K2, la misión K2, era escalar esa montaña, que es las más complejas de escalar en la historia, bueno, en el planeta Tierra supuestamente, y ellos nos decían que cuando ellos trabajan con gente que se le va a jugar su vida en una guerra, ellos forman a personas y la misión es escalar ese K2, ¿no? Y él habla mucho de sentido humano, habla mucho del propósito. Nos ha dejado mucha huella, yo creo, porque él ha sembrado muchas semillitas en poner en el centro de la ecuación al ser humano. Y él hablaba, no se me olvidará en aquella slide con el K2, él hablaba de diferentes campamentos. Y él decía que no todos los campamentos son para subir. Algunas veces tienes que retroceder al campamento anterior Efectivamente.
y yo creo que por ahí van los tiros. ¿Qué reflexión te viene a la cabeza ahora recordando y empatando lo que tú acabas de decir, que yo creo que ha emergido desde tu subconsciente aquellas formaciones que nos dio Agustín Carreño, teniente coronel de la Escuela de Guerra del Ejército Español? Bueno, es que Agustín acabas de mencionar a uno de los grandes, ¿no? Es un gran comunicador y yo creo que hay pocas personas en España que sepan tanto o más de liderazgo como él. Por eso está donde está, ¿no? Por eso tuvo el impacto que tuvo y además creo que merece la pena contar esa breve historia de quién es Agustín Carreño, este militar, y qué es lo que vino a hacer con nosotros. Para mí, creo que en la historia del rugby de la selección española, de todos esos años por lo menos que yo he vivido, aquella temporada con Reggie Sons, uno de sus grandes movimientos maestros fue la incorporación tanto de Agustín como de José Antonio para que vinieran a trabajar con una selección española que a nivel mental necesitábamos un cambio, ¿no? Y eso es lo que nos proporcionaron estos dos. O sea, es que hicieron un trabajo muy, muy serio. Consiguieron provocar ese impasse en una selección española. Consiguieron que nosotros como jugadores de la selección española, que teníamos una serie de trabas mentales a la hora de competir contra ciertos equipos, estoy hablando sobre todo de Georgia y Rumanía, pasáramos a cambiar la mentalidad completamente y decidiéramos que era el momento de empezar a ganarles. Y lo consiguieron. Lo consiguieron haciendo un trabajo muy, muy fino pues ya no solo de la historia del K2 y de los campamentos, ¿no? Acuérdate cómo nos hacían trabajar la comunicación entre nosotros. Acuérdate todas esas charlas en las que nos hablaban de la atención. Recuerdo perfectamente cómo nos enseñaron a prepararnos para el combate, para lo que era el combate de cada partido, ¿no? Y sobre todo, cómo trabajamos la visualización, cómo cuando llegábamos a los partidos ya habíamos jugado ese partido antes a nivel estratégico para que no nos pillaran desprevenidos en ninguna de las posibles áreas en las que nos podían hacer daño, ¿no? Ya estábamos preparados. Es que fue increíble, fue un auténtico descubrimiento. Aquella temporada con aquellos dos militares nos cambió la vida a muchos jugadores, para bien, porque a partir de aquel año yo creo que a partir de esa etapa España en rugby empezó a ser, por lo menos, mucho más competitiva. Ya empezamos a ganar a Rumanía y a Georgia bastantes partidos. Bueno, de hecho, en los últimos años a Rusia la hemos pasado, no hemos vuelto a ver hace nada, 50 puntos contra Rusia hace escasas 3 semanas y a Rumanía en los últimos años le hemos ganado más partidos que los que hemos perdido. O sea que... Sí. El trabajo para mí fue fantástico. José Antonio, me acuerdo de toda la parte que tenía que ver con la estrategia, la planeación y la demás. planificación. Era brutal. ¿Qué hacíamos? Y Agustín con toda la parte más motivacional y de liderazgo. Y al final creo que ellos trabajaron mucho el tema del propósito, el por qué y para qué estamos representando a este equipo. Y después de ahí, cómo nos comunicamos, cómo somos más efectivos, cómo cada cual pone sus competencias al servicio de un equipo de manera coordinada, sabiendo cuáles son los roles de cada uno, sabiendo cuáles son las fortalezas de cada cual y todos al servicio de la meta y de ese propósito que se había diseñado a través de un plan, a través de un paso a paso. Y se consiguió aquel año, fue hasta el momento, después ya se superó, hasta el momento se llegó al ranking 18 del mundo, que jamás se había llegado antes en la historia. Y creo que eso engloba o resume más bien mucho de lo que hemos estado aquí hablando. Hemos hablado del ser humano, hemos hablado del propósito, hemos hablado de ocuparte de las personas que están a tu lado, cuidar a tu gente, hemos hablado de hacer las cosas con valores. Hemos hablado también, y ellos trabajaron también toda la parte de tener un plan específico, tener una planeación estructurada de hacia dónde quieres ir, ¿no? Yo creo que todo eso engloba lo que es un equipo de alto rendimiento, ¿no? Que tú justamente hacías alusión a esto al inicio de toda esta conversación. Y me queda una pregunta, Jaime, porque llevamos un buen rato hablando y te repito, yo me Una quedaría aquí hora y aquí estamos toda la hasta vida. Lo que haga falta. Oye, ¿qué pasa con el profesor en en la casa de papel que me tiene intrigado, que no me aguanto más? No, ya fuera de Amigo, bromas. quedan 9 horas para que lo descubramos. Solo Sí, sé no. que esta serie va a acabar
va a acabar por todo lo alto Va a acabar con y, mi corazón, que no veas lo que y sufro yo viéndola. te puedo asegurar que no va a defraudar a los fans. Yo creo que va a acabar como tiene que acabar. Acabará como el Rosario de la Aurora, pero va a acabar muy, muy bien y no va a defraudar a los fans. ¿Qué pasará con el profesor? Ni puñetera idea, pero ese gran personaje no va a defraudar y su final tampoco. Estoy convencido de que así va a ser. Y ya era una pregunta de medio broma para hacerte ya la pregunta seria y dar pie a una experiencia que me llamaba la curiosidad. Y cuando estaba preparando la entrevista, digo, bueno, joder, le quiero preguntar algo de La Casa de Papel, pero que no que sea en concreto de La Casa de Papel. De tu experiencia como actor en estas dos últimas fases de las últimas dos partes de La Casa de Papel, ¿qué has aprendido de trabajar en equipo? Porque me imagino que el mundo que hay ahí detrás para hacer lo que se hace es una barbaridad y obviamente eso también tiene que ser y funcionar como un equipo de alto rendimiento. Así lo imagino, no tengo ni la más remota idea. ¿Qué puedes aprender? ¿Qué podemos aprender? ¿Con qué te has quedado de esa gran serie bajado a tierra en cuanto a lo que es un equipo de alto rendimiento? Y no te equivocas, porque te puedo asegurar que las semejanzas que tiene un rodaje de una serie de cualquier tipo eh, se asemejan muy mucho a lo que puedes ver en el deporte. ¿Eh? Eh, Al final es un rodaje, cuando tú llegas a un rodaje, tú simplemente el actor que, fíjate, el actor es el que brilla delante de la cámara. El actor se lleva, se lleva, se lleva los aplausos muchas veces, ¿no? Se lleva el momento de brillar. Pero para que ese tío brille delante de la cámara, en esa secuencia, en ese plano, y todo sea maravilloso, hay una serie de microtrabajos, microtareas que se llevan haciendo desde hace horas atrás para que el momento en el que tú como actor, que tienes una gran responsabilidad, al igual que el técnico de cámara, el iluminador, el sonidista, el productor, el ayudante, el tal, para que tú llegues a brillar, toda esa gente lleva horas haciendo un trabajo para que encima la gloria, el momento en el que tú tienes que desarrollar tu tarea, lo puedas hacer bien y encima te lleves la gloria. O sea, fíjate, o sea, una serie como La Casa de Papel, con la dimensión que tiene y la cantidad de gente que ahí trabaja, en el momento en el que tú entras en un plató o en un rodaje o llegas a un set, eh, ves microtrabajos que se llevan haciendo mucho tiempo y que se van sumando pum, 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 hasta llegar al producto final, que es un éxito. ¿Vale? Eso es un rodaje de una serie como, como La Casa de Papel, con un nivel de medios bestial y muchísima gente trabajando. Y, y el mejor ambiente que pueda haber en un rodaje es exactamente, exactamente lo mismo que un equipo de alto rendimiento. Cuando el ambiente es bueno, el producto, lo que se ve delante de la cámara, que luego lo disfrutamos nosotros delante de la tele, es la puta polla. Cuando no hay, cuando no se cuida el ambiente y la atmósfera no es buena y son todo, son envidias y son egos, al igual que en el deporte, pues la cosa se empieza a tambalear. De nuevo, es que volvemos al mismo punto, Jaime, hace un ratito. Generosidad, permitir que otros brillen, aunque tú no estés brillando, porque al final lo que importa es que el resultado sea el que brille, el equipo sea el que brille. Y ahí me quedo con una reflexión que últimamente comparto mucho en conferencias, que es abandonar el ego y abrazar el eco. Abandonar el ego, despréndete de eso que es ese demonio tuyo que llevas interno, que sales y saca lo peor de ti, y abraza el eco, el poner el foco en los otros, el dejar eco en el resto de las personas. No creo que cuando actuamos desde esa posición, que al final no es otra cosa que actuar desde el amor, al servicio, al propósito, es cuando salen los mejores resultados. En La Casa de Papel, con la selección española de rugby, con cualquier familia, en fin, creo que es que son las bases y son los pilares del ser humano, del ser y después del hacer, para entonces
obtener resultados, ¿no? Creo que ahí está la clave y desde donde nace como motor todo, Jaime. ¿Algo más que quisieras añadir? ¿Algo que te gustaría compartir que no hayamos dicho en esta entrevista, Jaime? Poco más, bueno, muchas cosas todavía que nos quedan por compartir. Podríamos comunicar y hablar durante, durante horas y durante y de mil temas. Pero vamos, tanto he dicho yo como has dicho tú. O sea, creo que acabas de decir y compartir cosas en esta entrevista, Rubén, que dicen mucho de ti, que hablan del dominio que tienes sobre todos estos temas, sobre tu pasión a la hora de comunicar y de abordar lo que nos conmueve y nos llena, como ha sido todo lo que hemos hablado sobre el liderazgo, sobre equipos, sobre valores, sobre personas, poniendo el foco en las personas. Somos dos. Eres un humanista nato, tío. Y nada, que se aprende mucho escuchándote, tío. Y que esto no, esto al final no he sido yo, hemos sido los dos. O sea que cuando quieras repetimos. Que Pues muchas gracias, no tío. me lo digas dos veces, que en cuanto pase todo el lanzamiento de esta última parte de La Casa de Papel, aquí te invitamos otra vez para disfrutar una conversación rica en contenido y rica por la persona que hay al otro lado de la cámara, que siempre es generosa y que siempre es servicial y que trata de darlo todo, ¿no? Con esa, como hace a poco me comentaba mi amigo Cipri Quintas, la clave de la vida es dar, D-A-R, como las tres letras, perdón, que él dice que son la clave de todo. ¿Dónde te puede encontrar la gente que haya escuchado este podcast y quiera saber un poquito más de ti, Jaime? Bueno, me pueden encontrar bueno, en redes sociales, en Facebook e Instagram, y luego lo hemos comentado antes, fuera de cámara también, pero bueno, voy a poner en marcha ya mi propia plataforma, mi página web, y, y bueno, y voy a tener que construir un poco más la manera en que interactúo con el mundo, ¿no? Por así decirlo, o a lo mejor la gente que yo le pueda interesar o mi vida le pueda interesar, pues voy a hacer lo posible en las próximas semanas por poner en marcha esa página web para que a lo mejor me puedan encontrar ahí, ¿no? De momento no la tengo, pero bueno, en redes sociales estoy en Instagram y ahí y bueno, y si ven algún proyectito de estos en los que en los que me estoy involucrando, como puede ser esa Casa de Papel, que ya quedan 8 horas 45. En el papel de... En el papel del comandante Cañizo, Sí, señor. a las órdenes del coronel Tamayo. Así que Súper, nada, súper bien. Pues ahí le puedes encontrar a Jaime en Instagram como Jaime Nava. Próximamente está trabajando en su página web, quieres saber un poquito más de él. Y si a la par, bueno, ahí tenéis La Casa de Papel, va a verlo estos días, que cuando salga este podcast, que normalmente va a ser el lunes, ya habrá salido, pero te quedarán seguramente algún episodio que ver por ahí. Y además, si en esa espera quieres conocer un poquito más del trabajo de Jaime, tiene un libro llamado Team, que lo puedes encontrar bueno, pues desde Amazon, La Casa del Libro, El Corte Inglés, en fin, un libro muy rico en el que vas a encontrar analogías entre el rugby y enseñanzas de vida que son para la vida y son para la empresa. Mucho hablando de valores, así que, pues nada, si quieres seguir un poquito con todo lo que hemos estado hablando y profundizar más en cada una de esas claves, ese libro seguramente te va a ayudar muchísimo a que tengas incluso herramientas que puedas empezar a bajar a tierra ya con tus equipos, con tu familia y principalmente y antes que nada contigo mismo. Así que, Jaime, un verdadero placer esta conversación, más las otras horas que llevamos fuera de cámara hablando de todo. Así que, pues nada, la próxima vez que consigamos coincidir para otro ratito, me voy a bloquear un día entero para conversar durante 6 horas y tener como una hora y media de que no entrevista. falten, que no falten. Y además creo que vamos a tener que hablar, seguro que podemos preparar alguna conferencia conjunta. Genial. Sería interesante esa vía, la tenemos que explorar, Rubén. Ojalá, ojalá que sea. Lo dicho, Jaime, ya estar en España, a descansar. Mañana empezar con esa manera que habíamos hablado antes de empezar nuestro día cada día con un propósito, preguntándonos
¿Qué 2 o 3 cosas tendrán que pasar el día de hoy para que yo haya vivido un día pleno y alineado a mi propósito, y que te lo puedas preguntar al finalizar el día? Así que mira, ya que lo hemos hablado fuera de cámaras y lo hemos compartido como esa necesidad que tenemos de buscar cada día alinear nuestra vida con un propósito, pues ahí les va otra herramienta para quien quiera implementarla y que hacer que sus días merezcan realmente la pena ser vividos. Jaime, un abrazo enorme hasta allá, hasta el Madrid de mi corazón, y esperamos tenerte de nuevo aquí. Mil gracias. Muchas gracias, Rubén. Muchas veces, amigo. Mil gracias de corazón por tu valioso tiempo. Porque el dinero va y viene, pero el tiempo solamente se va. Y tú has decidido invertirlo en ti y en tu crecimiento. Si te ha gustado este episodio, si lo consideras de valor para ti y otras personas, te invito a que nos ayudes a seguir generando contenido a través de 3 simples pasos. 1. Sigue este podcast. 2. Dale 5 estrellas. Y 3. Compártelo para que más gente pueda construir y desarrollar equipos de alto rendimiento. Si quieres profundizar más en estos temas, ve ahora mismo a www.rubenduque.com/equipos invencibles. Repito, www.rubenduque.com/equipos invencibles, y descárgate gratis mi guía con ejercicios prácticos para desarrollarte como ese o esa líder, constructor, constructora de equipos invencibles. Porque recuerda que un equipo invencible no es aquel que no pierde, sino aquel que no se deja ganar. Y porque el mundo necesita más equipos y menos egos. Nos escuchamos la próxima semana. Provoca un excelente día.